Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy iniciamos una serie de charlas sucesivas que hemos denominado Memoria Viva. ¿En qué consiste? Brevemente en repasar hechos históricos relevantes y o olvidados de nuestra rica historia argentina. Vamos a comenzar, como es lógico, con la historia de los indígenas, es decir, quienes poblaban nuestro territorio al momento de la conquista. Vamos a ver un videíto, vamos a compartirlo, es muy corto, y una vez terminado, vamos a dar una explicación acerca del esquema general de lo que estamos explicando, que es justamente la ubicación y la actuación de esos indígenas que prácticamente la historia argentina los ha olvidado. Vamos al videíto. Un mapa que encontré que nos muestra dónde estaban ubicados los pueblos indígenas de Argentina antes de la llegada de los españoles. Como podemos ver, la parte sur del país, en la parte sur, lo que sería Pampa y Patagonia, había pueblos que realmente tenían mucho territorio. En el 14, el pueblo 14 acá sería los querandíes. Bueno, ya esto está mal, porque acá dice los querandíes. Bueno, no era así. En realidad, lo que sería que acá muestra el mapa como 14 y que nos muestra que sería querandíes, sería más bien una subdivisión del pueblo tehuelche, que tenía varias divisiones internas, y estos serían los tehuelches septentrionales o los huenaquén, acá. Los querandíes se encontraban más en la parte del Río de la Plata, llegando al Río de la Plata, en la zona que sería hoy el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires. Ahí estarían los, un poquito más arriba y un poquito más abajo también, pero ahí sería donde estaban los querandíes. Toda esta parte eran tehuelches. Después al sur vemos en 15, acá esta parte, que serían otros tehuelches. Acá los marcan directamente como tehuelches, pero hay una división que no muestran acá porque había dos tipos de tehuelche, dos subdivisiones. Uno eran los tehuelches, que estarían en esta parte, que eran los penquén, y más al sur los famosos ahoniquén. Ahí tenemos una división. Pero si vamos a hablar en general, toda esta parte, Pampa y Patagonia, el pueblo que habitaba esta parte serían los tehuelches. Ahora en la segunda parte del video voy a decir qué pasó con cada pueblo. Bueno, acá en la parte, lo que sería Neuquén actualmente, en la parte más occidental del país, estaban los pehuenches. Y que no lo muestra acá muy bien, pero que sería esta partecita, a ver si lo puedo mostrar mejor. Esta partecita sería que de donde entrarían los araucanos, que luego se expandirían por esta zona, que son los que hoy en día llamamos mapuches. Para simplificarlo, es más complejo que esto, pero bueno, estaban entrando en el territorio actual argentino. Acá, en la parte de lo que hoy es Uruguay y Entre Ríos, tenemos al pueblo charrúa, que ocupaba casi todo Uruguay y gran parte de Entre Ríos. Bueno, acá también hay que hacer otra aclaración, porque si vamos al norte, lo que sería hoy Corrientes y Misiones, nos muestran que estarían los guaraníes. Bueno, esto no es tan así, no es tan así. Acá falta un pueblo que fue borrado de la historia argentina. Hay un pueblo indígena, bueno, en realidad hay varios, que fueron borrados de la memoria colectiva argentina, incluso acá porque esto es sacado de un manual. Acá había un grupo, en esta parte, que eran los Caingang. No, perdón, los Chanatimbúes. Siempre nos confundo los Caingang con los Chanatimbúes. Estos eran los Chanatimbúes. Que eran una cultura que probablemente venía del Amazonas. Algunos dicen que era Arawak, no está muy claro. Pero era una cultura selvática que estaba por esta parte. Y los Caingang estaban acá. Que en realidad hay Caingang en Brasil todavía. Mientras que en el territorio argentino no hay comunidades Caingang. No sé si habrá alguna persona que se identifique como Caingang. Bueno, pero estos dos pueblos son olvidados. Los Chanatimbúes, que ocupaban gran parte de Entre Ríos,
y los Kaingan, que ocupaban también parte de lo que hoy es Argentina. Borrados de la memoria colectiva, pero existen. Bueno, sí, ya más al norte estarían los guaraníes. Acá más al norte estarían los guaraníes. Después, si vamos subiendo por el país, vamos a la parte central del país. Bueno, primero, antes estarían acá en la parte del Cuyo los huarpes. Eso está bien. Número 8 serían los huarpes. Una cultura pacífica, una cultura que tuvo buenos tratos con los españoles. Hubo muchos indígenas que tuvieron buenos tratos con los españoles. Uno de ellos fueron los huarpes. Acá estarían los comechingones, los famosos hombres barbudos, cuando los españoles llegaron y dijeron, tienen barbas como nosotros. Un origen bastante misterioso. En el norte de Córdoba, sur de Santiago del Estero, estaban los sanavirones. Y un poco más al norte, ya en el centro, estarían los tonocotés. Estos dos pueblos, especialmente los tonocotés, también se creen que venían del Amazonas, que habían migrado desde el Amazonas hasta acá, lo mismo que los chanatimbúes. Se especula por lo que sería el tipo de vivienda que tenían. Tenía esas viviendas comunitarias con una empalizada muy típica de la zona amazónica. Los sanavirones, algo así, tampoco se sabe mucho. Ya en la parte más del noroeste argentino, los famosos diaguitas, una cultura andina, netamente andina, que en realidad la llegada de los españoles estaban ya bajo el control del dominio del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Acá, en esta zona, que sería una zona cercana al Chaco, el Chaco sería esta parte sería el Chaco argentino. Bueno, acá estaban los lulevilelas, que era una cultura chaqueña, probablemente había migrado desde esta parte y generalmente se peleaban contra los diaguitas y con los tonocotés también, estaban ahí, ¿no? Había muchas peleas entre pueblos indígenas, también había comercio, no todo eran peleas. Por ejemplo, tenemos los huarpes, eran una cultura pacífica, los tonocotés también eran cultura pacífica. Los tehuelches estaban muy alejados de todo, así que estaban en la suya. Los diaguitas eran bastante guerreristas, pero no tanto, más o menos, los diaguitas. Las culturas del Chaco eran muy guerreristas. Eran muy agresivas y hacían incursiones a otras partes. Después se volvieron peor. De hecho, cuando llegaron los españoles, porque adoptaron el caballo y fueron más agresivos todavía. Bueno, ya directamente paso a esa zona, la parte chaqueña. Una zona bastante inhóspita en ese momento. Acá tenemos en 11 que serían los que antes se llamaban los guaycurúes. El pueblo Com, Avipón, Mocoví o Mocoit, los Pilagá. Los avipones aparentemente fueron totalmente asimilados, no existen hoy en día comunidades avipones, eran muy guerreros, muy agresivos. Los Com bastante guerreros, pero más o menos los Com estarían más por acá hoy en día, aunque también hay presencia en algunas grandes ciudades. Los Pilagá más al norte, ya en lo que sería Formosa, y los Mocovíes más al sur de Chaco y lo que sea el norte de Santa Fe, y actualmente siguen por ahí. Ya también en la misma área chaqueña, bueno, todo esto era cultura chaqueña, cultura guaycurú, antes se llamaba así, ahora no se usa mucho el guaycurú. Acá estarían los huichi. Los huichi, el tema que estaban moviendo, estarían por esta zona, más o menos. Acá lo marcan más para acá también, a los huichi, pero estaban más por acá en esa época. Y bueno, otra cultura pacífica, los huichi eran muy pacíficos los huichi. Hasta el día de hoy son muy pacíficos. No, perdón, acá, claro, yo marqué... acá me acabo de dar cuenta de algo. ¿Por qué el 19 y el 10 son huichi? Toda esta parte serían los huichi. No sé por qué lo pusieron con dos números diferentes. Me estaba confundiendo. Ahora me di cuenta que eran los mismos. No sé por qué, pero bueno. Bueno, acá los que ya hice un video sobre los chiriguanos, que en realidad guaraníes también. Era otra subdivisión de los guaraníes. Uno estaban acá y otro estaban acá. Claro, y estos guaraníes habían dominado a los chané, que eran una cultura también amazónica, que fueron dominados por los guaraníes. Que a la llegada de los españoles ya estaban dominados por los guaraníes. En esta partecita estaban los somahuaca,
que luego también fueron conquistados por los incas, y acá ya en el extremo noroeste del país estarían los atacamas. Así que vemos bastante diversidad de culturas, algunas más guerreras. En la parte chiquera eran muy guerreros, los diaguetas bastante guerreros, los comechingones también, los sanavirones más o menos, y los pacíficos serían, hasta donde se sabe, los tonocoté, los huarpe y los guchi eran más pacíficos. Los charrúas también eran bastante guerreros. Los caingan y los chanatimbú más o menos. Los guaraníes sí, muy guerreros. Y acá estaban muy aislados. Los tehuelches estaban en la suya. Totalmente. Esto sería el panorama de lo que era los pueblos indígenas en ese momento. Antes de la conquista, vemos que ya estaban entrando los... Bueno, queridos radioescuchas, hemos visto y hemos escuchado el relato de cómo en todo el territorio nacional se encontraban divididos y habitando los indígenas al momento antes y al momento de la conquista. Para resumir y como dato de color, teníamos 3 regiones totalmente marcadas. La región noroeste, la región nordeste y después tenemos Chaco, Patagonia. Chaco, Patagonia y La Pampa, podríamos decir. Esas son las zonas delimitadas. En el noroeste, ahí aparecen los diaguitas. Y los diaguitas eran agrodependientes. A diferencia del noroeste argentino, que eran agroalfareros. Eran los denominados tupí guaraní. Y acá también nos vamos a encontrar con las misiones jesuíticas. Ojo, es el centro del país, y lo recordamos, donde las misiones jesuíticas se enfrentaron junto con estos indios en una lucha frente a España, a Portugal, la denominada Guerra Guaranítica. Guerra Guaranítica en la que vencieron y que finalmente en 1767 la corona española los disuelve. Y el tercer sector, Patagonia, Pampa y Gran Chaco, estaba conformada por nómades. Estos nómades nunca fueron doblegados por la conquista. Jamás. Es decir, qué poca prensa o qué mala prensa tenían nuestros indígenas. Y pensemos esto. Hernán Cortés, con promesas, con ficciones, llega al Imperio Azteca. Pizarro llega al Imperio Incaico. Les va a ir bien, pero no a todos los conquistadores les fue así. Porque nuestros querandíes que están mencionados en ese video, nuestros querandíes eran muy difíciles de engañar. Imaginen ustedes los grandes barcos que llamaban barcos con piraguas. Piraguas que sacaban humo. Asustaba a los indígenas. Como también les preocupaba cuando lanzaban su flecha. Y con esos trajes las flechas no les hacían daño. Sin embargo, los querandíes nunca fueron engañados y ofrecieron lucha. Y otro detalle que yo creo que es de color y también muy poco conocido. Abundan las historias. Historias que no pueden ser refrendadas porque no hay documentación que las avale. Pero siempre aparece algún cronista serio, algún cronista respetable. ¿Por qué digo esto? Porque se hablaba mucho del canibalismo de los indígenas hacia quienes lo invadían. Pero no es exacto. Fíjense ustedes que la situación es completamente inversa. ¿Y a quién vamos a recurrir? A un cronista historiador con sus propias palabras que nos exime de cualquier comentario.
Ulricos Middel, nada más y nada menos. En la segunda expedición, cuando llega Pedro de Mendoza, dice textualmente Ulricos Middel: la segunda expedición de Pedro de Mendoza dará cuenta de canibalismo por parte de ¿quién? De los europeos, sitiados y hambriados por los indómitos americanos. Continúa: 3 españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron. Se los condenó y se los colgó de una horca. Ni bien se los había ajusticiado y cada cual se fue a su casa, aconteció en la misma noche, por parte de los otros españoles, que ellos han cortado los muslos y cada cual comió una parte del cuerpo. Es más, se lo llevaron a su alojamiento y lo comieron ahí, relata Ulrico. También ha ocurrido que un español se ha comido a su propio hermano muerto. Tal era la situación de hambruna. Esto ha sucedido en el año 1536, en nuestro día de Corpus Christi, en la sobredicha ciudad de Buenos Aires. Con esto, y para finalizar esta breve charla, quiero significar algo que me parece muy, pero muy importante. Son nuestros indígenas aquellos olvidados cuya historia nos muestra que realmente eran muy diferentes a lo que nosotros creíamos, porque eso es lo que la historia, no revisionista, pero también una historia lineal, nos cuenta, y creo que merecen nuestro reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias y pronto tendremos la segunda entrega de Memoria Viva. Muchas gracias. Cariló es un lugar ideal para el descanso en cualquier época del año. Costa Cariló es tu mejor opción. www.costacariló.com. Contamos con apartamentos totalmente equipados, pileta cubierta climatizada, estacionamiento, sala de juegos para los más chicos y spa para los más grandes. Todo lo que necesitas está aquí. Costa Cariló posee una ubicación inmejorable sobre la playa y con salida directa al mar. Reserva ahora al 011-5272-0354 o ingresa a www.costacariló.com y reserva online con el mejor precio asegurado.